Hola Ranma fanáticos, espero que estén bien. Gracias por tanto apoyo que le están dando al canal. Esta vez les traigo un clásico del canal. Hoy les traigo el fic Días de Chica capítulos 11 al 13. Y sin más dilación los dejo con el vídeo. La escuela empieza mañana. Para Ranma Saotome, estas palabras implicaban más horrores que el trabajo entero de Lovecraft, King y Barker combinados. Su primer día asistiendo a la escuela como chica, durante el entrenamiento de los días de chica, era algo que, de alguna forma, no había anticipado. No era tanto la escuela de por sí, sino la reacción de sus compañeros. Lo más probable es que fuera caótica. No estaba segura que sería lo peor, si la reacción de los chicos, o la de las chicas. En este mismo momento estaba tan nerviosa que no podía concentrarse en el postre enfrente de ella. Lo que, para Ranma, era una señal segura de problemas. Akane observó a su prometida, o prometida en este momento, y suspiró. Ranma, estará bien. Solo relájate. Seguro. En el momento exacto en que entre al camarín de las chicas será hombre muerto. O mujer. O lo que sea. Él conversó con Yuka y Sayuri, y van a ayudar. Después de todo, no hay muchas formas de... Desearía encontrar una forma. Konnichiwa, Akane-chan. Saludó una voz femenina. Akane levantó la vista y sonriendo. Aquí están, Ranma. Yuka y Sayuri se sentaron al lado de las dos chicas. Empezaron a escrutar a Ranma cuidadosamente. «Wow. Realmente estás usando un vestido», dijo Yuka. Lo sé. Lo sé. Esos aretes son muy bonitos, Ranma, añadió Sayuri. Gracias. Me gusta ese moño. Ese estilo es muy lindo, y ese pañuelo azul, advirtió Yuka. Lindo no es mi palabra favorita en este momento, se quejó Ranma, recordando sus problemas con el periodo. Y estaba muy feliz de que eso hubiera terminado, por ahora. ¿Dónde compraste esos zapatos? Me gustaría tener un par como Sayuri, Yuka. Se supone que nos iban a ayudar a introducir a Ranma en el ambiente de la escuela, ¿recuerdan? Las dos asintieron. Hemos estado tanteando el terreno, por decirlo así. En realidad, la mayoría de las chicas con las que hemos hablado no están realmente preocupadas por Ranma, incluso por el asunto del camarín. Se figuran que si puede usar un atuendo como el de la otra vez, tiene que ser mucho más femenino de lo que habían pensado, dijo Yuka. Sayuri asintió. Además, sospecho que al menos un par de ellas querrán lanzarle agua caliente para echarle un vistazo a su cuerpo. No creo que sepan que eso no va a funcionar. Ranma pestañeó. ¿Qué? ¿Una chica no haría eso, o sí? Akane gimió. Para su disgusto personal, conoció a un par de chicas que alegremente harían eso. Ranma, no todos los pervertidos de este mundo son chicos, dijo Akane. Así como no todos los chicos de este mundo son pervertidos, añadió para sí. De todas maneras, continuó Sayuri, la mayor expectación es por saber si Ranma se unirá a alguno de los equipos. El grupo de gimnasia rítmica y el de karate son por los que más apuestan, aunque otros creen que se unirá al equipo de kendo. Sí, correcto. ¿Me imaginan blandiendo una espada de madera por ahí sin tener a Kuno por delante? Las otras rieron con eso. No se agregó Akane. Quizás puedas inventar un apodo ingenioso y practicar tu declamación. No tienes idea de cuándo animaría a Kuno con eso. Ranma Saotome, la tigresa roja de la escuela Furinkan, sugirió Sayuri. Yuka agregó, tras una pausa. No, esa indumentaria de kendo ocultaría mucho de la figura de Ranma-chan. Chicas, no están ayudando mucho. Desearía tener el valor de llevar un traje como el que usaste en tu pelea, Ranma-chan, añadió Sayuri. Te veías realmente guay con él. ¿Por qué será que de repente todas las chicas de Nerima se quieren vestir como yo? Preguntó Ranma. Bueno. Te veías realmente guay, Ranma, dijo Yuka. Además, a todas nos gustaría tener tu descaro. Me moriría si alguien me viera usando eso, pero desearía intentarlo, alguna vez.
Ranma agitó la cabeza. Aun cuando ahora era una de ellas, nunca iba a entender a las chicas. ¿Qué tenía de especial su ropa de cuero? Entonces, realmente, empezó a pensar cómo se veía. Y se ruborizó tanto que parecía una manzana femenina. Son solo para pelear, ¿saben? Y me permiten desconcertar a mi contrincante. Oh. Realmente estaba desconcertado. Debes haberte dado cuenta de la forma en que miraba tú. ¿Sayuri? Silencio. Protestó Akane. Bueno, no solo él, intercedió Yuka. Casi todos los chicos lo estaban. No imagino cómo podrían haberlo evitado. ¿Casi todos los chicos? Notó Sayuri. Bueno. Algunos estaban mirando más tu trasero, esos pantalones cortos son muy ajustados, después de todo, y tampoco son muy grandes y... Ranma enterró su cabeza entre las manos y gimió. Esto era como escuchar una versión femenina de Daisuke Hiroshi. Akane, esta vez, estaba pensando muy seriamente en mandar al infierno a sus amigas, en lugar de Ranma. Hizo un esfuerzo, se contuvo, y dijo: ¿Podríamos volver a nuestro tema, por favor? Y se hicieron planes. Odio este uniforme. De algún modo, Ranma se veía como una clase de chica totalmente diferente cuando usaba la blusa y el champer de Furinkan. Una colegiala bastante común. Y, además, una colegiala común bastante avergonzada. Ajustó los tirantes de su jersey, verificó su peinado y suspiró. Por lo menos encajaba. Se ajustó los pantalones que llevaba bajo la falda, necesarios para ir a la escuela en su forma acostumbrada, y agarró su maletín. Después de un rápido desayuno, ella y Akane pasaron delante del pandificado Genma, que había descubierto nuevamente que su hija era peligrosa en las mañanas, y saltó al borde del cerco. Ranma caminó delante con su confianza habitual. Akane la seguía detrás, un poco vacilante, pero con compostura. Akane estaba, de hecho, mejorando mucho bajo la tutela de Ranma. Y esa tutela tendía a ser educativa. Ranma de hecho había comenzado con lo que ella consideraba lo básico. ¿Cómo caer? Akane pensaba que sabía cómo caer, esa es, después de todo, la primera lección en casi cualquier arte marcial. Ranma, descubrió, se refería a saber cómo caer desde un tejado. El Saotome Ryu era, después de todo, un arte. Saltar también era raro. Ranma había mencionado algunas cosas extrañas y difíciles de entender acerca de enfocar el ki y saltar con el corazón, y no con las piernas. Eso no tenía sentido, si empezaba a pensar en eso. Pero, si ella no se podía pensar, descubrió que podía saltar casi 2,5 metros hacia arriba. No tanto como Ranma, aún, pero su sensei dijo que lo lograría muy pronto. Akane no estaba muy segura de si le gustaba la perspectiva. ¿Se encontraría pronto en medio de los jugadores principales? ¿Quería realmente estar al nivel que Ranma pretendía hacerla llegar? Todo lo que sabía era que Ranma empezaría a entrenarla en algunas técnicas realmente raras. Algo tenebroso. Algo que la haría como Ranma. Se vio nuevamente a sí misma con la ropa china de Ranma, peleando contra múltiples prometidos, mientras una chica con un pañuelo en la cabeza la atacaba una sombrilla rosada y gritando algo acerca de arruinar su felicidad. Eso no era divertido. Estaban cerca de la escuela ahora, podía dejar de pensar en eso. Al menos eso esperaba. Y allí estaba él, no habían logrado eludirlo, después de todo. El chico terminalmente engañado número 1 de todo Nerima, Tatewaki Kuno. Quien, en este momento, no los advirtió. En lugar de eso, examinaba sospechosamente muchos objetos inanimados, tratando de determinar si el hechicero Saotome estaba dentro de alguno de ellos. La firme convicción de Kuno de que Tsubasa era realmente Ranma había alcanzado ciertos niveles de locura. Cualquier cosa, cualquiera, podía ser su odiado rival. El mobiliario, las señales de tránsito, las máquinas. Cualquiera podía ser ese demonio. Ranma y Akane pasaron delante de Kuno, quien estaba atizando una inocente toma de agua con su espada,
y se dirigieron al lugar donde Ranma jamás habría esperado ir, al menos, no por su voluntad. El camarín de las chicas. Sayuri y Yuka estaban esperándolas junto a un par de chicas que querían ver si realmente llegaba un Ranma femenino. Ranma empezó a sentirse muy nervioso. Entendiblemente. Se quitó los pantalones y se puso la ropa interior más cómoda sin levantar su falda. Esto era, para ella, perturbador. Las nuevas chicas cayeron en cuenta de que Ranma realmente iba a usar bragas. Eso, más que nada, indicaba que el asunto de los días de chica era verdad y no solo alguna estrategia para andar fisgoneando. Y, más aún, si Akane estaba de acuerdo con eso, debía ser cierto. El concepto de que Akane pudiera estar ayudando a un chico, a cualquier chico, a complacer sus prácticas perversas era, bueno, inconcebible. Pero aún no estaba completamente tranquilo, pero tal vez las cosas no serían tan malas como había temido. En cuanto Ranma y Akane salieron del camarín, los chismorreos comenzaron. Niao, Ranma. Oh, alegría. Champú. Y aún no es la hora del almuerzo, y... ¿Qué diablos? Champú estaba ahí, de pie, en el uniforme de Furinkan, con su pelo arreglado con horquillas rojas anchas, en lugar de sus habituales adornos de amazona. Champú viene a la escuela. Bisabuela dijo, si Ranma va, si Akane va, y Ukyo va, ¿por qué no Champú? Ella dijo ella. Preguntó Akane, siguiendo la corriente. Dijo que Champú con acento. No entiendo. Pero si bisabuela dice que... Ya veo. Akane supuso que eso era parte de la razón, pero también era cierto que Colonia aún tenía planes para atrapar a Ranma. Y así, con Champú en clase, podría mantener un ojo sobre ella. Aunque, por cierto, la población mediática de la escuela ya tenía puesto un ojo sobre ella. Champú había arreglado su falda lo más corto que podía, y su champer se veía bastante más ajustado que lo que parecía adecuado en una situación escolar. Y ya ningún chico no lo había notado. ¡Guau! Primero Ranma y ahora esta chica. Hombre, es una gatita. Maldición, incluso habla divertido. Mira esas piernas. ¿No cambiará de sexo también con el agua? Muchos chicos se pusieron verdes. Eso calzaría con la situación. Yo la conozco, dijo Daisuke. Ella es Champú. Créanme, no es buena idea molestarla. No te van a escuchar, Dai, comentó Hiroshi. Después de todo, si nosotros no supiéramos de ella, tampoco escucharíamos. Buen punto. ¿Cómo se siente Ranma ahora? No creo que esté muy contento. No. Hablé con ella ayer, y dijo que se estaba adaptando. Incluso a veces le gusta un poco. Pero ella no saldrá contigo, Dai. Eso no es gracioso. En realidad, esto de mantener mis manos controladas no es mi costumbre. ¡Ey, mira eso! Parece que ese tipo quiere pellizcar a Ranma. Los gritos de dolor salieron de muy cerca. ¡Guau! Eso debe doler. Tú lo has dicho, Hiroshi. Pero, ¿de dónde sacó Ranma ese mazo? No creo tener ganas de preguntarle. Vamos a clase. Hinako-sensei miró fijamente su lista de alumnos, luego a Ranma, luego a su lista de alumnos, luego a Ranma, luego, su cuello le empezó a doler. ¿Seguro que no está planeando algo inapropiado, Ranma? No, sensei. Es parte de un entrenamiento especial para enfrentar mi feminidad con determinación masculina. Hinako parecía dudosa. Pero, hasta ahora, Ranma no había hecho nada malo, a menos que fuera malo estar en clase en su forma femenina, con uniforme de chica y sentada propiamente en su escritorio. Akane estaba sentada a su lado y guardaba un ojo sobre ciertos estudiantes nuevos que miraban especulativamente a su prometido, es especial la del cabello púrpura. Ukyo-kun suspir. Sus esperanzas de encantar a Ranma con su verdadera devoción se complicaban aún más con la súbita presencia de Champú en Furinkan. Y eso era más que sobrellevar los problemas habituales con las nuevas compañeras que pensaban que era un chico sumamente guapo.
Bueno, eso no era nada nuevo. Ranma jugó con su moño y sintió que algo ocurriría pronto. Algo malo, algo peligroso y con certeza, algo tonto. Y Ranma se congeló cuando comprobó su programa de estudios optativos. Algo tonto ya había pasado. Y todo porque había escogido el programa para las chicas. Economía doméstica, literatura, familia, nada de eso le gustaba en lo absoluto. Bueno, si ese es el caso, Ranma, supongo, se ve algo incómodo. ¿Necesita ir a la enfermería? No, sensei. Hinako hizo una pausa y añadió. ¿Pero podría ir mientras paso lista? La enfermera tiene de esos ricos chupetes y realmente, quisiera uno. Por favor, Ranma, no golpee así su cabeza contra el escritorio. Podría romperlo y no es una actitud femenina. Economía doméstica. Cocina, limpieza, costura, lavado, mantener el presupuesto. Salvo la parte del presupuesto, Ranma ya sabía algo de todo eso. A excepción de la cocina, Akane era apta para las otras cosas. Era la cuarta vez que Akane tomó el ramo de economía doméstica. No porque tuviera que tomarlo, era lo suficientemente buena en el resto de los ramos como para aprobar las anteriores veces, sino a causa de su determinación. Iba a aprender a cocinar cualquier cosa, además de una ensalada o un sándwich. Por supuesto, esta vez su compañera fue Ranma. Sus parejas anteriores solo habían sonreído y sorprendida cuando ella cocinaba. Ranma, que debía vivir con los resultados, tenía un proyecto diferente. Por eso, debía enseñarle. Eso es levadura, no harina. Oh. Eso es aceite de oliva, no aceite de maíz. ¿Hay alguna diferencia? Oh, sí. No, pimienta. No puedes poner pimienta en el postre. ¿Pero no es para darle sabor? Arr. Supongo que realmente tienes ganas de insultarme ¿o no? Un ligero suspiro. No tienes idea, mira, solo sigue los ingredientes que aparecen en la receta, con exactitud. Oh, ¿eso es importante? Yo creía que solo eran sugerencias. Ella no puede hablar en serio, oh, sí, lo está diciendo en serio. Esto va a ser lento. Akane, esta vez, obtuvo un aprobado 70 en su preparación. Ranma obtuvo 90, y podría haber sido 95, pero Akane le había pasado la sal cuando le pidió el azúcar. Aburrido es esto. ¿Tu culpa es esto? Por esta vez estoy de acuerdo con Ranma. No puedes acusar a un maestro de ser un macho idiota en clase, ¿sabes? ¿Y tenías que incluirnos con tu argumento? Quiero decir, honestamente, ¿a quién le interesa que no hayan existido emperatrices en la historia del Japón? ¿Deben haber sido porque dieron baldes? Ranchan, explícaselo tú ahora. Y así, Ranma trató de explicarle el asunto de los calvos a Champú, mientras Akane y Ukyo refunfuñaban. ¿La raíz cuadrada de 7? ¿Tokugawa Ieyasu? ¿El almirante Perry? ¿La familia Brady? ¿Una rana muerta? Suspiro. No, señorita Saotome. ¿Champú piensa que puede ser familia Brady? Un profesor gimió. Al igual que muchos otros. Hora del almuerzo. Un dulce descanso, pero muy breve. Ranma se sentó bajo un árbol, suspiró y aplastó su falda. Abrió su nueva lonchera, envuelta en lo que estaba volviéndose su firma personal, un urosiki, pañuelo, decorado con caballos, y suspirándose con satisfacción. Nodoka, decidida a ser una buena madre, había rechazado la ayuda de Akane para hacer el almuerzo de ese día. Levantó la vista y se sorprendió al ver a Yuka y Sayuri enfrente de ella. ¿Te molesta que almorcemos contigo, Ranma? Preguntó Sayuri. No. Pero, ¿no almuerzan siempre con Akane? Bueno, vimos que estabas sola y, además, Akane y Ukyo están tratando de explicarle unas pocas cosas a Champú acerca de la escuela. Pensábamos que ibas a estar con Daisuke y Hiroshi, pero... ellos no se sienten cómodos con eso.
Los chicos usualmente se juntan con chicos, y las chicas con chicas, y ahora no están muy seguros de que soy ahora, y a veces ni siquiera yo mismo. Además, se ve raro que una chica coma con un chico, a menos que estén interesados uno por el otro. Las dos chicas asintieron. ¡Oh, qué lindo Urosiki! ¿Te gustan los caballos, Ranma-chan? Dijo Yuka entusiasmada. Soy un caballo, ¿recuerdan? Sayuri rió. Ella los usa. Como las calcetas, también. Supongo que son tu marca de fábrica ahora, Ranma. Igual que los pantalones cortos de cuero. Te lo dije, son solo para los encuentros. Solo bromeaba. Pero ese contenido no es un poco mucho, creo. Oh. Yuka asintió. Tu mamá puede enseñarte mucho cómo ser mujer, pero ella no debe saber mucho de cómo ser una chica. Deberías tener un almuerzo más elegante, realmente. Y la lonchera misma es un poco plana. Bueno, soy una marimacho después de todo, bromeó Ranma. Estoy más preocupada por la cantidad y calidad de la comida que de la forma en que se ve. Lo que me recuerda, y empezó a comer con su peculiar alta velocidad, pero elegante feminismo que había desarrollado. ¿Por qué viene tan rápido, Ranma? Siempre me ha sorprendido. Preguntó Yuka. Ranma hizo una pausa. Bueno. La mayor parte de mi vida he tenido que pelear con papá por la comida. Si no como rápido, no lleves mucha comida. Y se ha convertido en un hábito. Sayuri se sorprendió. ¿Tienes que luchar con tu padre por la comida? Bueno, él lo llama entrenamiento. Por supuesto, llama entrenamiento a cualquier cosa estúpida. Es su estrategia para disimular sus errores. Papá tiene un sistema de valoración única. Ya, veo. Ranma comió un poco más. Ay, no puedo decir que haya sido tan malo como creía. Quizás la prueba de fuego sea cuando comience la clase de gimnasia. Oh, eso me recuerda. Tenemos algunas notas que nos han pedido que te demos, dijo Sayuri. ¿Notas? Generalmente las únicas notas que le llegaban eran de Ukyo, Akane, Daisuke o Hiroshi. Estas no se vieron como ninguna de esas, y ciertamente ninguna de ellas tenía a Sayuri como intermediaria. Hola. Todos saben que te estamos asesorando, pero, ¿son personales? No realmente. Dos hijos de chicas que me advierten sobre mi comportamiento. Dos son chicas que me preguntan cómo es que estoy haciendo esta cosa horrible, parece que les gusta más mi aspecto masculino. Una es de un tipo preguntando, voy a tener que darle unos cuantos más tarde. Ese fue Enzo. Bien. Es bueno saber que le estoy dando al tipo correcto. ¿Por qué le vas a pegar? Preguntó Yuka. Ranma le pasó la nota a la muchacha, que la leyó y empezó a ponerse más bien colorada. Ese pervertido. ¿Cómo puedes pedirte que le ayudes a ubicar el mejor lugar donde hacer un agujero para espiar en el camarín de las chicas? Chico o chica, nunca haría eso. Solo desearía saber qué ha hecho que este idiota piense que yo lo haría. De todas maneras, como solidaridad femenina, o lo que sea, es mi deber darle su merecido. ¿Darle su merecido a quién, Ranma? Preguntó Akane al acercarse. Una nota fue explicada. Por el momento, Akane empezó a enojarse contra su objetivo habitual, a saber, Ranma, pero se dio cuenta que ella nunca lo haría. Además, era obvio que Sayuri y Yuka estaban ocupadas sugiriendo los mejores lugares donde podía golpear al errante Enzo. Sayuri pensaba en geografía, y Yuka en anatomía. Ranma solo asentía y tomaba notas. Ranma, es tu primer día en la escuela como chica, y no deberías estar preocupada por estas cosas tan prematuramente, así que déjamelo a mí. Tengo una larga experiencia golpeando a pervertidos, después de todo. No, él no solo ha insultado a todas las chicas de la escuela y ha sido un verdadero pervertido con esto, sino que además me ha insultado personalmente al pensar que yo podría hacer algo como eso. O que soy lo suficientemente estúpido como para no darme cuenta que, además, me estaría espiando a mí también, así que es un asunto de honor. De todas formas,
Cuando termine mi almuerzo iré y solo discutiré amistosamente con él acerca de esta nota. Un momento después, un aterrorizado Enzo huía de un Ranma que rápidamente se acercaba. Hinako comenzó a caminar hacia la pareja, moneda en mano, murmurando delincuentes, cuando Akane la detuvo y le explicó las acciones de Ranma. Los ojos de Hinako se ensancharon. Y entonces asustó a la mayoría de los estudiantes gritando, muy atípicamente: «Ve tras esa pequeña sabandija, Ranma. Puedes llegar tarde a clase si necesitas tiempo». Después de todo, ella podría ser una devoradora de ki, una vampiresa de energía, pero también era una chica. La clase recomendada. Ranma estaba un poco decepcionado por lo breve de la persecución. Enzo tenía un ojo morado. La mayoría de las chicas ya se había iniciado en el plan de Enzo y estaban redefiniendo el concepto de mirada feroz. Bueno, aquellas que no estaban mirando a Ranma con nuevo respeto. Este nuevo respeto se manifestó cuando Ranma fue, con considerable nerviosismo, a cambiarse al gimnasio, esperando desdén, o desconfianza, o agua caliente, o gritos, o cualquier cosa que fuera a recibir. «Oh, hola, Ranma-chan. Oye, gracias por lo de Enzo. Sabemos que es un pervertido, pero dile a una chica que haga eso es inaguantable. ¿A qué clubes te vas a unir esta vez, Ranma? ¿Aceptación? ¿Se estaban desvistiendo sin quedarse mirándola? ¿Sin miradas asesinas? ¿Sin cuchicheos de pervertido o rareza? ¿Estaban tratándola realmente solo como a una chica más? ¿Qué diablos estaba ocurriendo?» Y Akane sonrió y dijo: «Felicidades, Ranma-chan. Estás adentro». Ranma empezó a cambiarse, mucho más nervioso en apariencia que todo el resto de las chicas alrededor, y agitó su cabeza. A veces la vida era simplemente muy rara. Béisbol. Oh, recordaba muy bien el béisbol desde sus primeros días en Furinkan. Cuando atajó una bola lanzada a alta velocidad con su propia cara. Pero nunca imaginó que terminaría jugando con un grupo de chicas. Con Champú en el otro equipo. La vida da muchas vueltas. Cuando tomó el bate comprendió que Champú realmente no entendía el juego. La descarga de, al menos, una docena de pelotas se lo hizo saber. Una vez más, Champú había encarado un juego japonés normal con una perspectiva amazónica única. Eso era convertirlo en el primer juego de artes marciales de béisbol estilo libre. Ranma miró fijamente una segunda oleada de pelotas y dijo, rápidamente: «Tenshin Amaguriken revisado, técnica de bateo de las castañas». Su batería se convirtió en una corriente de movimiento. Su equipo se sorprenderá, sin mencionar al otro, al verle golpear todas las pelotas y hacerlas volar en todas direcciones. El árbitro se encogió de hombros y dijo: «Bueno, ninguna fue falta». Cuando el recibidor intentó atrapar demasiadas pelotas, Ranma empezó a correr hacia la base. Entonces empezó a eludir los muchos intentos de echarla fuera. Hiroshi y Daisuke estaban, como era su costumbre, observando a las chicas en sus pantalones jugando. Esta vez, en lugar de mirar de soslayo y comentar qué tan bonita era esta o aquella, reían histéricamente mientras Ranma brincaba, se agachaba y básicamente, urdía una compleja ruta de base a base, evitando los muchos intentos de detenerla. Siendo Ranma, era como una carrera a casa, pero no tan simple como la mayoría había esperado. Un poco después, los equipos se intercambiaron. Akane estaba lanzando. Cuando Champú fue al bate, la amazona hizo muecas ante el poco familiar instrumento. «Golpea uno». Champú gruñó. Akane molesta. «Golpe 2». Champú refunfuñó. Akane sonó mucho. Mientras Akane lanzaba su tercer tiro, Champú resopló, lanzó su bate lejos, extrajo uno de sus bombori y giró. Sonido metálico. El árbitro hizo una pausa. Revisó su libro de reglamento por si existía alguna regla sobre una pelota incrustada en el extremo de un bobori. ¿Strike 2,5? Mientras Champú y Akane se ruborizaban mortificadas, Ranma se cayó al suelo riendo. Dado que la mayoría de las otras chicas hicieron lo mismo, evitó la recriminación de Akane.
Champú simplemente debe aprender a batear. ¿Nuevo intento?, dijo la amazona, tomando nuevamente el bate. Esta vez Champú le dio. La pelota se fue derecho, por supuesto, a Ranma, mientras se preparaba para atraparla. Esta vez su atraparía una pelota en regla. ¡Oh! ¡Auch! ¿Por qué ahora? Esta vez, bruja, tendrás que confesar qué has hecho con mi querido Ranma. Ranma parpadeó. Querido. ¿Qué quiere decir con querido? Y se dio la vuelta para ver a Kodachi de pie, en su leotardo y con una boca llena de béisbol. Mientras la rosa negra farfullaba ante esta nueva humillación, surgió una acalorada discusión entre las dos capitanas de equipos. La capitana de Ranma insistía en que la bola había sido cogida, por lo que Champú estaba fuera. La capitana de Champú insistía en que Kodachi no estaba en el equipo, en el juego y ni siquiera en la escuela, por lo que la pelota estaba libre. El árbitro golpeó su cabeza contra un árbol, diciendo algo sobre mudarse a Australia. Entonces Champú empezó a gritarle a Kodachi por interrumpir el juego. Akane empezó a gritarle a Champú sobre su objetivo. Kodachi intentó gritar, pero su boca estaba ocupada por una pelota de béisbol. Ukyo pasó por ahí y empezó a gritar tratando de saber qué diablos estaba pasando ahí. Kuno apareció, gritando acerca de ciertos principios de comportamiento. Gosunkuji no gritó, pero empezó a tomar fotos de Akane. Varias otras chicas empezaron a gritar porque, bueno, todas las demás estaban gritando y ellas no querían ser menos. La única que no gritaba era Ranma. Simplemente miraba frustrada. Así que caminó hacia el árbol, con suavidad movió al árbitro hacia un lado, y golpeó el tronco para dejar salir un poco de vapor. El árbol gritó en agonía. Todos se congelaron. Y entonces Kuno gritó. ¡Saotome! El griterío se degradó en la lucha. Kuno persiguió al árbol, y sí, era Tsubasa, alrededor del diamante del béisbol. Ukyo se unió a Kuno. Champú se unió a Ukyo, gritando que quería saber qué estaba pasando. Akane refunfuñó en medio del diamante. Kodachi intentó quitarse la pelota de béisbol sin éxito. Ranma simplemente se quedó allí, sintiendo que en cualquier momento Rod Serling aparecería para explicarlo todo. Aunque dudó que el americano pudiera hacerlo bien. Tsubasa Árbol, en su arremetida, pasó sobre el pie de Gosunkuji. Digamos que el brujo Bodō gruñó de dolor y cólera, y de algún modo, logró sacar 4 velas de su bolsillo, los ató y empezó a perseguir al árbol con un pequeño martillo, un clavo y un muñeco de paja con la obvia intención de clavarlo en él. Ahora, todos los que no estaban persiguiendo al árbol estaban gritando, a excepción de Ranma, que estaba en un estado de ofuscación, y Akane, que estaba en un estado de furia extrema. Ella odiaba estar enfadada y no saber con quién lo estaba. Kodachi, advirtiendo que el foco principal del asunto era un árbol que se movía a bastante velocidad, continuó tratando de sacarse la pelota con una mano, mientras fustigaba con la otra su cinta, tratando de agarrar un objeto conveniente. El objeto conveniente resultó ser Gosunkuji. Ella lanzó al espectral muchacho hacia el árbol, y Gosunkuji, asustado por lo repentino, aterrizó en las ramas. Se resbaló y desesperadamente intentó sostenerse con sus rodillas. Tuvo éxito. Entonces, viendo la oportunidad, levantó su martillo, posicionó el clavo, preparó la muñeca. ¡Zas! ¡Yid! ¡Au! Y un colorado Tsubasa salió disparado por la copa del árbol como un corcho fuera de una botella de champaña, frotando su extremo posterior. 4 muchachos levantaron carteles que decían 10, 10, 16.5, este último era el juez rumano. Tex Saveri pasó por ahí y se acercó, diciendo: ese fue un buen lanzamiento. Kuno miró y entonces abrazó a Gosunkuji, diciendo, tal humildemente como podía, su noble gesto contra el hechicero, sugiriendo que el pálido muchacho tenía potencial, después de todo. Gosunkuji disfrutó su victoria, sobre lo que él pensaba que era una dríada. Kodachi trató de decir algo, pero seguía masticando cuero. Champú se detuvo mirando con asombro embotado. Ukyo rió, le dio un pellizco en la mejilla y un cupón para okonomiyaki gratis, por una semana, a Gosunkuji.
Akane se marchó, para ir a buscar algunos ladrillos que romper. ¿Y Ranma? Simplemente se sentó y empezó a reír histéricamente. ¿Cómo estuvo la escuela, querida? No tan mal, mamá. Podré soportar un mes de esto. Temo que tengo malas noticias. El director de la escuela llamó. Dijo que si empezabas este curso como chica, debías terminarlo como una, y mencionó algo sobre palmeras. El director es un kuno, mamá, y él siempre dice cosas así. Ranma, tienes que respetar a la autoridad, así que nosotros, ¿un kuno? Sorbo. ¿Algo como el chico Tatewaki? Ranma lo describió el director kuno. Entonces no importa. No tendrás que hacerlo a menos que sea un día de chica. Y durante la gimnasia. Pero temo que los ramos optativos no pueden cambiarse. Eso será un poco molesto para ti, pero... Realmente, mamá, no creo que lo sea. La casa de los Tendo, desde la llegada de Ranma y Genma Saotome, tendía a seguir una rutina simple. Ranma se levantaría, normalmente protestando, y lucharía con su padre en el patio, mientras Akane iba a su trote matinal. Ranma o Genma eventualmente caerían al estanque, y el otro lo seguiría a continuación. Kasumi tendría una tetera con agua caliente preparada, y empezaría el desayuno. Durante el desayuno, Ranma insultaría a Akane de algún modo, con frecuencia inadvertidamente, ganando un nuevo vuelo a la baja estratosfera o de regreso al estanque. Después del altercado habitual, irían a la escuela. Desde el inicio del entrenamiento de los días de chica, la rutina se había alterado. Genma comenzaría uno de sus inútiles planes de reforzamiento de la masculinidad de Ranma. El de esta mañana consistió en colarse furtivamente en el cuarto de Ranma, temprano en la mañana, con pintura de guerra y una pluma en su cabeza, golpeando un tambor y gruñendo. Ranma le daría un puntapié a su padre directo al estanque, se vestiría e iría a la inevitable lucha de la mañana. Después de mandar de nuevo a Genma al estanque, desayunaría, lo que era mucho más pacífico desde que Nodoka le había inculcado que las señoritas no insultaban a las personas accidentalmente, se cambiaría para la escuela, se aseguraría que su peinado estaba bien, y saldría, seguida por Akane por el borde del cerco, ahora más estabilizada. Mientras iban a la escuela, Ranma dijo perezosamente. Desearía tener un uniforme mágico. ¿Un qué? Bueno, quiero decir, uno que cambiaría como yo lo hago. Así podría ir a la escuela en un día de chico, y si me mojaba, el uniforme cambiaría en la forma adecuada. Akane se rió. Ese sí que es un concepto. Un uniforme con una maldición de Jusenkyo. Sí. Muy trágica historia del uniforme de escuela Furinkan, que se ahogó en estanque hace 550 años. A esto, Akane casi se cayó del cerco. Probablemente con tu suerte habría 3 o 4 uniformes más tratando de casarse con él. O de al menos compartir un espacio en el armario. Ey, no te rías así de fuerte que te puedes. ¿Bulto? ¿Estás bien, Akane? Dijo Ranma preocupado. Sí. El entrenamiento lo ha hecho fácil. Ni siquiera pensé en amortiguar mi caída, dijo Akane algo maravillada. Solo lo hice. Esa es la parte principal del arte, pensar en las tácticas, pensar en la estrategia, pensar en lo que vas a hacer, pero nunca pensar en hacerlo. Simplemente hazlo. Wow. Esta es la razón por la que ahora puedes saltar hasta 3,5 metros. Lo estás haciendo bien, estudiante. Arigato, sensei. Ya llegamos. Espero que hoy podamos esquivar a esas chillonas. Ranma no estaba hablando sobre un ataque de Kodachi. La escuela había estado abierta por una semana. Y durante esa semana, con la velocidad algo insana con la que Furinkan es reconocido, Ranma había, de alguna forma, atraído no 1, ni 2, sino 4 clubes de fanáticos enteramente diferentes. La Sociedad por la Preservación de Ranma-chan estaba compuesta por un grupo de chicas a las que no solo les gustaba, sino que idolatraban a la nueva Ranma. Gastaban mucho tiempo y esfuerzo deseando ser tan fuertes y experimentadas como ella, intentando convencerla de que se quedara como chica todo el tiempo, y leyendo libros sobre artes marciales.
Algunos incluso se habían afiliado a algunos dojos de la localidad, y había sido desilusionante para muchas averiguar que el dojo Tendo no aceptaba estudiantes en esta época. La Alianza para la Restauración de Ranma-kun se hallaba dedicada a la tarea de intentar convencer a Ranma de quedarse como un chico tanto como fuera posible, incluso con el entrenamiento. Ellas querían de vuelta al chico más guapo de la escuela, aun cuando supieran que no podría ser de ellas, sino solo para poder admirarlo y suspirar profundamente, un deporte muy popular para muchas chicas de Furinka en el curso anterior. El club de fanáticos de Ranma estaba compuesto por un grupo de chicos que aún no habían asimilado en sus intelectos algo limitados que no existía ninguna manera de que Ranma saliera con uno de ellos, a pesar de su género actual y su modo de vestirse. Debe hacerse mención de que la mayoría de estos chicos no podrían conseguir una cita ni con un mapache muerto, pero parecían pensar que Ranma sería distinta. Y estaba además el más extraño de todos, un pequeño y callado club, y el único aprobado por Ranma. Los Auxiliadores. Esta organización era integrada por Akane, Ukyo, Champu, Sayuri, Yuka, Hiroshi y Daisuke. Su trabajo principal era controlar los rumores e intentar evitar que los otros tres clubes volviesen loca a Ranma. Akane era, por acuerdo tácito, la cosa más cercana a un líder. Ukyo y Champu controlaban los intentos de algunas facciones de los Ranma-kun de salpicar a la aprendiz de chica con agua caliente. Todos sabían que eso no funcionaría, pero siempre existía la esperanza, o las tentativas de las facciones de Ranma-chan que querían atraer el interés de Ranma hacia el último número de Nakayoshi o las últimas tendencias en cantantes e ídolos masculinos. El cuarto mando del equipo controlaba los rumores, y estaba regresando loca a Nabiki, dado que todos iban a ellos por información gratuita, que era exacta y completa, en lugar de pagada. Por lo tanto, intentaba hacer dinero de otras formas. Los vídeos de la lucha contra el Gran Poki aún se vendían bien, los folletos oficiales de los días de chica iban en su tercera edición, y aunque aún tenía que conseguir cualquier foto de Ranma en su camisón más femenino, sus fotos en ropa de entrenamiento se vendían bien a Kuno y los idiotas, su nombre personal para los integrantes del club de fanáticos de Ranma. Había también un incipiente club dedicado a Champu. Y, por cierto, era uno particularmente molesto, aunque no para Ranma. De alguna manera, habían obtenido una versión un poco distorsionada de ciertas costumbres amazonas. El resultado era algo a lo que Akane se refería como justificado de Habu. En otras palabras, todas las mañanas Champu debía luchas con aproximadamente 30 perdedores que la atacaban con la intención de conseguir una cita. Ella no era una amazona feliz. Su único consuelo era que el estúpido chico de la espada no estaba con ellos. Mientras Champu entraba en la sala, retrasada, Akane esbozó una sonrisa. Champu encaró a la chica. No es justo. Champu no tiene permitido matar chicos estúpidos. Solo machucarlos. Bueno, si yo podía manejarlos, también tú. ¿Manojarlos? Champu no quiere manojar chicos estúpidos. Son chicos estúpidos los que quieren manoj. Ranchan, ¿es adecuado que te rías así? Quizá no, pero, juajajajajaja. Las señoritas educadas no ruedan por el suelo en sus lindos uniformes limpios riéndose con todas sus fuerzas y dando patadas en el aire de pura risa. Ranma se alegraba de no ser una señorita educada, sino más bien una marimacho entrenando. 3 pares de ojos miraron al cielo. Perdón. Seré buena, dijo Ranma, arrastrándose a su escritorio e intentando aguantar la risa. En este punto Hinako-sensei entró, y todos se pusieron rápidamente serios. La clase comenzó. Al almuerzo, Ranma se alistó para el diario asalto de los clubes. Cuidadosamente observará a los 2 problemas más recurrentes, Kimiko, de la facción de Ranma-chan, que se le acercaría a preguntarle si este chico o ese otra era o no guapo, y si le gustaba, y Michiko, de la facción de Ranma-kun, que actuaría muy solidaria con ella sobre lo que debía ser una época terrible para él. La tercera facción, los idiotas, no eran tan predecibles, así que no sabía a quién le tocaría golpear hoy. Honestamente, pensó, esas 2 están chifladas. Kimiko quiere convertirme en una chica al 100% y Michiko quiere que me ponga los pantalones, quiera o no quiera. Y siempre llegan al mismo tiempo. Y aquí vienen. Ranma-chan. Hay una liquidación en la Paloma Blanca hoy.
Ranma-kun. Tengo una copia de un artículo sobre Kung Fu que seguro querrás leer. Las dos líderes le detuvieron y empezaron a asesinarse con la mirada. Estoy segura de que ella estará interesada en tu artículo, Michiko-san, pero es seguro que preferirá más saber sobre la liquidación. Vi un vestido que sé que le encantará. Sospecho, Kimiko-san, que él ya tiene bastantes vestidos, sin duda más de los que quisiera, y estará más interesado en las artes varoniles. Y, tal como lo hicieron los 3 días anteriores, Ranma cabeceó y dijo: Bueno, las veo más tarde en el gimnasio. Y simplemente se alejó en la dirección donde ella almorzaba, con los auxiliadores. Las dos, como era costumbre, ni siquiera lo notaron, enfrascadas en una artillería de adjetivos. Se había vuelto simplemente lo más sensato para los auxiliadores y Ranma el almorzar juntos. En parte porque ellos entendían, principalmente, que la unión hace la fuerza, y mayormente, porque todos estaban hambrientos y les gustaba compartir la colación. Ohayo. ¿Qué tenemos para hoy? Champú le pasó un poco de ramen a Kane, mientras Ukyo le daba un okonomiyaki a Daisuke. Lo mismo, dijo Ukyo. Nabiki obtuvo referencias de que Enzo haría hoy de payaso, pidiéndote una cita hoy. Maldición. Ese idiota hace que Kuno parezca un problema menor. Mientras Ranma abría su lonchera, era auxiliado con ramen, okonomiyaki y curry. Gracias a la ayuda de Ranma en la economía doméstica y un montón de práctica asesorada por Kasumi, el curry de Akane había mejorado del punto de no ser solo comestible, sino también ser decente, mientras estaba caliente. Pero frío, era bueno. De alguna forma, Akane era la única persona en la que Ranma podía pensar que haría un curry pasable cuando estaba fresco, pero bueno como sobrante. Esperaba que eso no significara que debía pasarse la vida comiendo curry completamente frío. Y aún debía vigilarla estrechamente mientras cocinaba, daba su tendencia constante a improvisar. Las cerezas y el chocolate van bien juntos, pero no en una salsa de teriyaki. Ranma dedicó unos minutos a eliminar sus punzadas de hambre y entonces dijo: Gran comida, arigato. Akane, el curry estaba mejor que lo habitual. Estás mejorando. Akane sonrió. Bueno. Champú hizo el curry. Yo hice el arroz. Ranma pestañeó. Comido. Y dijo sorprendido: ¿Tú hiciste un arroz bueno? Akane, yo no sé qué decir, es grandioso. Akane, por un momento, dudó entre enfadarse por la idea de que fuera sorprendente que ella hiciera un buen arroz, o alegrarse porque Ranma estuviera complacida por eso. Entonces recordé el arroz que trató de hacer la semana anterior. Había resultado, no muy bueno. Tuvo que admitirlo cuando su padre lo usábamos para parchar un agujero en el muro del dojo. Por lo tanto, decidió alegrarse. Y sonriendo mientras Ranma comenzó su método femenino nuevo, pero muy rápido de comer. Todos los presentes supieron que Ranma no hablaría por un rato, la comida era importante para ella. Como el agua es importante para los peces. Todavía estoy un poco nervioso, Ranma, por favor no me golpes, pero te ves muy linda. Ya estás. ¿Lo dije? Ahora puedes golpearme, dijo Daisuke después de un momento. Eso está bien, Dai. Me agrada eso, en realidad. Creo que me estoy acostumbrando a las cosas de chica, creo. Y no saldré contigo. Daisuke puso mala cara, mientras Hiroshi reía. Champú odia decirlo, pero Ranma después de todo parece chica muy linda. Estoy de acuerdo, Sanchan. Ranchan arrasa con todas nosotras en la competencia de lindura, especialmente cuando ella se acicala. Estoy empezando a darle la razón a mamá, ¿saben? Dijo Ranma, silenciosamente. ¿Qué quieres decir? Preguntó Akane. Que soy un hombre y una mujer. Soy ambas cosas. Y que no es tan malo ser ambos. Yo me siento bien vistiendo elegante, y es como si pensara que, si voy a ser una chica, debo ser una chica que se ve bien, y bueno, quizás realmente soy tanto un chico y una chica. ¿Significa que saldrás conmigo?
Preguntó el despistado Daisuke. No. Soy una lesbiana. Abundantes rostros deformados. Ukyo se quedó mirándola fijamente. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno. Cuando soy un chico, me gustan las chicas. Y cuando soy una chica, me siguen gustando las chicas. Entonces, soy una lesbiana heterosexual. Así fue como lo definió Colonia. Hubo una pausa mientras el grupo intentaba descubrir las implicaciones más notorias de alguien que fuera una lesbiana heterosexual. Ranchan, deberías darte cuenta de que esa es una contradicción de términos. No para mí. Lo que quiere decir que... Lo que quiere decir que, si debo vivir con ello, deberá hacerlo. ¿Vivir con qué? Con eso. ¿Qué cosa? Solo, con eso. Otra pausa. Eso es, tenebroso, Ranma-chan, dijo Sayuki. Sí, me hace doler la cabeza, agregó Yuka. Maldición, Ranma. Ese sí que es un concepto extraño, continuó Hiroshi. Bueno, es un concepto raro para cualquiera que no tenga una maldición que lo haga cambiar de hombre a mujer de un momento a otro, meditó Ukyo. Creo que sé lo que quiere decir. Yo he vivido la mayor parte de vida como chico, pero nunca he sentido atracción por las chicas. Si cayera en el estanque de Nanichuan me convertiría, probablemente, en un gay heterosexual, por así decirlo. Mi cabeza me duele más, se quejó Yuka. Ranma comió mientras el resto del grupo seguía sopesando las complejidades de ser heterosexual y gay al mismo tiempo. Entonces comió más. Después de todo, Ranma, y Ukyo cocinaba, Shampoo tenía ramen extra suficiente y Akane había hecho un buen arroz. Además, su cabeza también le dolía. Hiroshi y Daisuke observaban de nuevo a las chicas en su práctica de atletismo. Hoy tocaba voleibol. Voleibol con un toque extraño. Una vez más, Shampoo se encontró con la misma en el equipo rival de Ranma. Dado que Shampoo conocía el voleibol, es bastante popular en el pueblo de Hokusetsu, el juego seguía las reglas normales, 5 chicas por cada lado, jugando un partido normal. Bueno, 4 chicas de cada lado estaban jugando un partido normal. Cuando la pelota llegaba a Ranma o Shampoo, el juego se movía un promedio de 5 metros hacia arriba. Las dos eran muy aficionadas a los tiros elevados. No era tan bizarro como el infame juego de béisbol estilo libre, pero sí era raro. Después de un rato, el juego finalizó, esta vez el equipo de Shampoo ganó, y Ranma se marchó al camarín. Puf, nunca pensé que la gimnasia de las chicas fuera tan exigente. La mayoría de las chicas no juega al voleibol saltando más alto que la roja, Ranma. Hombre, eso fue un espectáculo, replicó Hiroshi. Daisuke no dijo nada. Hiroshi se volvió hacia su amigo y lo descubrió congelado, con un hilillo de sangre saliendo de su nariz. Dai. Despierta, Dai. Y con una voz deslumbrada, Daisuke dijo. Shampoo saltó muy alto. Vi, bajo su polera. Shampoo, sin sostén. Ranma suspiró. Le he dicho que, al menos para los deportes, usar un sostén es una buena idea, pero, ¿me irá a hacer caso algún día? No, no ella. Amazonas no usan sostén. Me asusta un poco pensar que el resultado será más femenino que ella. Daisuke solo se sentó y empezó a babear. Apuesto que se irá a unirse al club de fanáticos de Shampoo, dijo Hiroshi. Nabiki no daría ni un cheque en blanco, rió Ranma. Yo tampoco. Daisuke murmuró alguna incoherencia. La escuela acabó, como normalmente lo hacía. Después de un corto retraso causado por la necesidad de sacar del camino a Kuno, Akane y Ranma se fueron a casa. Mientras iban equilibrándose en el borde del cerco, Akane pensaba. Tararear. ¿Sabrá Colonia algo sobre ropa que se transforma? Sorbo. Eso es realmente probable, replicó Ranma. Ahora que te toca entrenamiento de Amazona, deberías preguntarle. Quién sabe, ella ha salido con cada cosa antes. En el Nekoanten, mientras practicaba mezclas básicas de hierbas, Ranma mencionó el tema a Colonia. Oh, sí.
Ciertamente existe, Ranma. Ranma dejó caer su raíz de hígado, buena para los cortes y moretones, y se quedó estático. ¿Qué? ¿Existe algo parecido? Hubo, una vez. Un poderoso guerrero, hace cientos de años, cayó víctima del Nianichuan. Era del tipo que prefería a los hombres, y así descubrió que su maldición era interesante. Logró que un mago creara un brazalete mágico que causaba que su ropa se intercambiara al activarse la maldición. Las historias de Hokusetsu dicen que prefería el estilo normal de vestimenta cuando era hombre, pero algo mucho más revelador cuando era mujer. A menudo prefería seducir a sus rivales en lugar de atacarlos, de hecho se volvió muy poderoso. ¿Y qué le ocurrió a ella? ¿A él? Ouch. ¿Sabes lo que quiero decir? Murió en combate contra 63 esposas celosas. Guerrero poderoso, pero con algo de libertino. ¿Existe todavía tal cosa? No tengo idea, y no sé cómo crear uno. Aunque supongo que eso sería útil para ti. Usted lo ha dicho. ¿Cómo debo moler esta raíz de nuevo? Genma, no ganas nada enfurruñándote, dijo Nodoka algo molesta. El panda estaba sentado, jugando indiferentemente con un neumático. No tenía ni la más maldita intención de responder. Tonta mujer, convirtiéndose en su hijo en una hija. Estás siendo un poco inmaduro. La única respuesta de Genma fue dejar el neumático y roer un poco de bambú. Y ese asunto del tambor esta mañana fue patético. Enfurruñamiento perpetuo. Nodoka sospechó y entró a la casa. Ranma entró un poco más tarde, llevando su equipo de amazona, y subió a cambiarse. Akane entró detrás, cargando una de las canastas del Nekoanten. Tía, ¿dejo esto en la cocina? No, Akane-chan. En la mesa está bien. Ranma estará aquí en poco tiempo. Bien. Un propósito, Nabiki. Para. La segunda hija de los Tendo hizo una mueca. Arrojó un taco de yens y murmuró algo sobre Akane y su habilidad para adivinar al idiota del día. Me imaginaba que Enzo era un caso seguro, sonrió Akane. ¿Después de la forma en que Ranma lo golpeó la semana pasada? Es que hay algo de Enzo que creo que tú no sabes. ¿Qué cosa? Preguntó Nabiki, que no estaba acostumbrada a dejar de saber algo. Es un retrasado mental mayor que Kuno en lo que respeta a mujeres. Buen punto, Akane, agregó Ranma, que bajaba con una blusa y pantalones. Pienso honestamente que tratará de tener una cita con cualquiera cosa que sea hembra y tenga 2 piernas. Y lo de las 2 piernas es solo opcional. Rayos. Nunca le presté atención. Nunca lo consideré importante, gruñó Nabiki. Debo estar perdiendo mi toque. Incluso tú puedes tener un mal día. Así parece, Ranma. Pero no es mi costumbre. Akane ganó la apuesta, ¿eh? Akane alegremente sacudió el fajo de 15.000 yenes. Sorbo. Y voy a obtener un vestido muy bueno de esto también. Nabiki volvió a refunfuñar. Saldría adelante, claro, pero pagarle apuestas a su hermana no era de su agrado. Por cierto, ¿para quién es ese ramen? Preguntó Akane. Para mí, replicó Ranma lacónicamente. Colonia me hace entrenar duro. Es amable de ella regalarnos algunos bocadillos. ¿No temes echar a perder tu apetito para la cena? Preguntó Nabiki. Akane la miró confundida. Creo que no. Es Ranma. Ranma, mientras tanto, ya estaba sorbiendo alegremente el ramen. Después de esto iré a relajarme un poco. Quizás podría asolearme. Ranma, has estado asoleándote mucho últimamente, comentó Akane. No sé cómo explicarlo, pero me gusta mucho la forma en que este cuerpo disfruta el sol. ¿Igual que los camisones azules transparentes, Ranma-chan? Rió Nabiki. La tela, sí. No puedo negarlo. Cuando soy chica hay cosas que tienden a sentirse, bueno, mejores. Otras cosas no. Por ejemplo, no tengo la misma resistencia al dolor que cuando soy un chico.
Eso es cómico. Nodoka escogió ese momento para entrar a la cocina. Ranma, vas a arruinar tu apetito para la CE, ¿no? Olvídalo, ella agitó su cabeza. No entiendo por qué parece ser que no te preocupas en lo más mínimo mantener tu línea, con la manera en que viene. Hago mucho ejercicio, mamá. Supongo que es cierto. Entonces, ¿queda más? Ranma le pasó un cuenco a su madre y rió. Es solo un aperitivo. Para ti es un aperitivo. Para cualquier otro sería una comida completa. Las cuatro simplemente empezaron a comer. Ranma amaba el sol ahora que se había acostumbrado a él. De hecho, a veces, ella casi se sentía como ronroneando por la forma en que la cálida luz bañaba su cuerpo. Se preguntaba por qué nunca antes había notado la diferencia de sensaciones en la época de los incidentes de la lengua del gato o lo de Chi Sutton, ese idiota de Er. Quizás era porque en esas oportunidades había hecho el mayor esfuerzo por aferrarse a su masculinidad, y ahora simplemente trataba de ser una chica. O quizás era porque en esos momentos estaba también muerta de miedo. Sea lo que fuera, estaba encontrando agradable ser una chica. No es que no extrañara ser un chico, de hecho lo hacía, pero esto no era tan malo. Y no había duda de que algunas cosas eran mucho más divertidas siendo chica. Cuando se aplicaba una dosis extra de bronceador a sus muslos, se dio cuenta, con desagrado, de una de las cosas que menos le gustaba de ser una chica. Mi diosa de la col. No, mi divina Pelir, no, tú sabes. No importa qué peinado uses, amor mío, siempre cantaré mis alabanzas hacia ti. Ranma suspiró. Kuno, ¿qué haces aquí? Ojalá pudiera quedarme más tiempo, pero debo irme rápidamente. He venido con la misión de invitarte a ti y los tendo a una pequeña celebración en mi feudo este fin de semana. Es en honor a un evento maravilloso. ¿Y qué evento tan maravilloso es ese? Mi padre se ha roto un tobillo y estará alejado de la escuela una semana o más. Quizás podría ir. Veré si los Tendo quieren ir también. Mis agradecimientos, hermosa doncella. Ah, y ese particular atuendo es muy adecuado para tu bella persona, como la tigresa que sé que eres. Mientras Kuno se alejaba, esta vez por su propia voluntad. Ranma suspiró. Personalmente no creía que este bikini con rayas de tigre fuera reflejo de su verdadera personalidad, pero, ya que lo había comprado, debía usarlo, aunque fuera una vez. Debes estar bromeando con Nabiki. Por ninguna razón iré a una fiesta de disfraces en la casa de Kuno. Pienso lo mismo que Ranma, ninguna de nosotras quiere tener nada que ver con cualquiera de ellos. ¿Y ahora quieres que aceptemos esa invitación? Nabiki pensó muy rápidamente. Bueno, supongo que si ninguno de ustedes está interesado. Tú sabes que no. Aunque Kuno tiene muchos recursos. No interesa, dijo Ranma. Es un idiota, su hermana es una idiota, casi todos en esa casa son unos idiotas. No voy a ir a la casa de unos idiotas con un disfraz. Además, ni siquiera tengo un disfraz. Yo tampoco, Nabiki. La foto de Kuno está en el diccionario al lado de la palabra idiota. Ninguna de nosotras está dispuesta a ser torturada por él o su hermana. Nabiki comprendió que las dos chicas estaban decididas. Entonces debía recurrir a algo que raramente usaba. La pura y absoluta verdad. Miren, toda esa familia puede ser de retrasados, pero son retrasados con influencias. Muchos de la escuela van a ir, pero también asistirán algunos hombres de negocios importantes. Realmente me gustaría acceder a esos contactos. Así que, por favor. No, dijo Akane con osquedad. De ninguna manera Ranma se veía hastiado. Además, tú también estás invitada, ¿para qué nos necesitas? ¿Yo? ¿Tú qué? Preguntó Ranma. Yo, les pagaré. Las dos parpadearon. Sonoramente. Les pagaré 2000 yenes a cada una si van. Akane y Ranma parecían dudosos. 3000. Por favor, necesito esos contactos. Y las necesito a ustedes para que se deshagan de los idiotas que puedan aparecer.
Akain y Ranma conferenciaron. Entonces, 4.000, más un traje de baño para Akain y un CD de Gundam para mí, dijo Ranma. Nabiki, una vez más, suspiró internamente ante el efecto que los días de chica parecían haber causado en la inteligencia de Ranma. Siempre sostuve que las mujeres eran más inteligentes que los hombres, pero nunca imaginó que esto pudiera aplicarse a Ranma. Trato hecho. Pero ambos deberán usar buenos disfraces. Puedes apostar que sí. Champu también fue invitada. Y antes que lo preguntes, Ranma le sugirió que no fuera disfrazada de gato. Arigato, dijo Ranma con genuina gratitud. Me preguntaba si usted tendría alguna idea original para un disfraz. Akain me dijo que ya tenía uno muy bueno para ella, pero yo todavía estoy atascado. Colonia fue la parte de atrás y empezó a gritarle a Mus. Ranma se encogió de hombros y regresó al complejo kata amazónico que estaba practicando. Bueno, el kata no era tan complejo en realidad. Hacerlo con 2 bobori, un mazo y un sándwich de queso sí lo era. Ranma todavía no entendía el propósito del sándwich de queso. Ranma, ¿puedes venir aquí?, llamó Colonia. Encogiéndose de hombros y regresando sus armas, y el sándwich, a sus mangas, Ranma fue atrás, para encontrarse a Mus presionando botones en una máquina de videojuegos. El chico cegato esta vez usaba sus lentes y reía abstraído mientras Ranma escuchaba sonidos de disparos y fieras agonizantes. ¿Ese peinado no te recuerda a alguien, Ranma?, preguntó Colonia con una ancha sonrisa. Ranma pestañeó. Y empezó a reírse. Oh, sí. Seguro. Esa es una buena idea para un disfraz. Akain molesta. Le había tomado un tiempo, no era la mejor costurera, pero el traje estaba perfecto. Se preguntó entonces qué llevaría a Ranma. Giró delante del espejo, sonriendo. Ranma estaba en lo correcto. Tenía bonitas piernas. Ukyo irritante. Fiesta de disfraces en la casa de Kuno. Bueno, ella no iba a ir, hasta que supo que Ranchan también iría. Y Akain. Y aparentemente Champú. Y, por supuesto, Kodachi. Mientras zurcía la parte superior del traje sonriendo. Gracias al cielo por esos extraños programas de televisión. Esto seguramente iba a captar la atención de Ranchan. Champú esperaba con ansiedad el día en que Ranma volviera a ser un chico. Pero hasta entonces sabía que era su debía demostrarle que sabía que era lo Champú que tenía que ofrecer. Y con este traje, no había ninguna duda de que tenía mucho que ofrecer. Y, no hay que olvidarlo, otros más venían. No todos los invitados. Por supuesto. ¿La lista de ingredientes? Algunos aspectos de la vida de Ranma Saotome pueden ser considerados extraños. Se transforma en una chica al contacto con agua fría, tiene al menos 3 prometidas, es atacado con regularidad por superpoderosos artistas marciales, su padre se convierte en un panda, es el único maestro conocido del puño del gato y, en este momento, lleva un traje de cuero. Que él mismo, o ella, se había comprado. Ya, y ya. Todos los aspectos de la vida de Ranma son extraños. Por ejemplo, Ranma y Akain estaban discutiendo. Esto en sí, no es extraño. La materia de discusión sí que lo era. Akain, no importa que tan mejor te hayas vuelto en el arte, no te verás bien con mi traje de cuero, y no solo porque no sea de tu talla. Pero, si tú puedes andar posando de ser chica mala, yo también puedo. Espera que consiga uno para mí. Papá, ¿podrías dejar de hacer eso? Saun estaba, predeciblemente, estrujándose las lágrimas. Buah. Mi pequeñita quiere convertirse en su esposo. No quiero eso. Solo quiero demostrar a la señorita Macho que puedo parecer tan dura como ella. Ranma suspiró. Mira, lo único que quiero decir es que no me parece que este sea tu estilo. Tú, eres más femenina que yo, por naturaleza, dijo, resistiendo el impulso de agregar, aunque no por mucho. Si aceptas un desafío deberías vestir algo más, bueno, como tú. ¿Cómo qué? Gruñó Akain. Bueno, realmente, ya he pensado sobre eso.
y tengo algo para ti. ¿Tú, tienes algo? Bueno, sí. Quiero decir, eres mi alumna, y eso significa que, eventualmente, puedes ser desafiada, y no quiero que mi estudiante se vea mal, ¿correcto? Así que ya tengo algo. Quiero decir, Sensei, eso es, un honor, ella quería decir algo dulce. ¿O bonito? Pero comprendió que este no era el momento adecuado para decir algo así. No es nada. Bueno, no nada, pero, ouch, está en mi cuarto. Ven, veamos cómo te queda. Las dos subieron. Shaun empezó a calmarse, solo un poco, reduciendo sus compuertas a un simple goteo. Kasumi entró, cargando una bandeja con té y galletas. Había escuchado la discusión y sospechó que podía ser necesario. Y cuando Akane bajó, deslumbrante, se quedó con la boca abierta. Akane, ¿será eso apropiado? Sensei dice que funciona para mí, replicó Akane. Y sí que lo hacía. Akane vestía una especie de versión severamente modificada de uno de los atuendos chinos de Ranma. Una cheongsam amarilla como túnica, ajustada estrechamente por los dos lados, y llegando solo hasta la rodilla, sin mangas y encima de un pantalón de malla negro. La faja roja a la cintura agregaba el matiz correcto. Por supuesto, un cheongsam normal no tendría un escote que expusiera una, bueno, bastante distractiva cantidad de piel. Añadan a todo eso un par de brazaletes y una faja amarilla alrededor de su cabeza y Akane, francamente, se veía bastante peligrosa. Y más sexy que nunca. Ranma la siguió, en su traje de cuero. ¿Está lista para probar su uniforme, estudiante? Quizá primero una taza de té. Sí, Sensei. ¿Realmente me veo bien? Puedo decir que nunca te habías visto mejor, Akane. En más de una manera, Ranma había esperado que el atuendo fuera efectivo, pero ni siquiera ella había esperado que lo fuera tanto. Podía ser mujer en ese momento, pero era realmente un ojo masculino el que estaba apreciando a la chica. Vale. Ahora ella es sexy, pensó. Después del té y de un breve descanso para permitirle a Akane irse acostumbrando al contacto bastante íntimo de su atuendo, las dos regresaron al dojo a realizar una práctica liviana. Nada parecido al entrenamiento pesado que Ranma estaba dando a Akane recientemente. Bueno, Akane lo consideraba pesado, aunque bien sabía que Ranma estaba conteniéndose mucho, pero cercano a los katas aéreos. Las dos se detuvieron al ver a Ryoga detenido con una ya familiar actitud. Ryoga no estuvo presente en el desafío que introduciera al mundo el nuevo traje de cuero de Ranma, y dado que Akane nunca antes había usado su nuevo uniforme, ciertamente tampoco lo había visto antes. Akane se veía como una modesta Mai Shiranui de los vídeos de Fatal Fury, y Ranma se veía como, bueno, como Ranma en cueros escasos y ajustados. El resultado fue un chorro de sangre por la nariz. Esta vez, Ryoga no se desmayó, aunque no hay necesidad de decir que eso habría ocurrido si ellas hubieran estado practicando en bikini. Akane, ¿qué estás haciendo en Chicago? ¿Chicago?, exclamó Ranma. Esto es Nerima. ¿De dónde sacaste la idea de estar en Chicago? ¿No lo estoy?, dijo Ryoga algo desilusionado. Rayos. Ahí era donde quería ir. En Chicago tienen los más grandes perros calientes. ¿Y cómo pensabas llegar allí?, preguntó Akane. Caminando. ¿Cómo puede alguien irse caminando a Chicago?, reclamó Ranma, incrédulo. Bueno, lo he hecho antes. Está justo en las afueras de Osaka, después de todo, ¿o no? No lo puedo creer, dijo Ranma sacudiendo la cabeza. Akane, confundida, solo se lo quedó mirando. Y fue a verificar en el atlas familiar si existía la remota posibilidad de que hubiera un Chicago en las afueras de Osaka. Lo extraño es que sí, lo había. El misterio continuaría. No parecía ser extraño que Kasumi supiera preparar un perro caliente estilo Chicago. Tenía los materiales a mano y pudo preparar un par para el muchacho perdido en menos de 15 minutos. Debió haberlo sido, pero no lo fue. Ryoga comió con lentitud, mirando a Akane.
Y principalmente porque no se atrevía a ver a Ranma. Cada vez que se creía acostumbrado al entrenamiento de la pelirroja, ocurría algo así. No era bueno para sus nervios. O, quizás, era su presión sanguínea. Y, de nuevo, el cómodo y revelador atuendo de Akane no estaba ayudando mucho. Ryoga empezó a mostrar un intenso interés en las semillas mezcladas con el chucrut de su perro caliente. ¿Y por qué se visten así?, preguntó algo distraído. Uniformes de lucha. Están pensados para distraer a nuestros oponentes, contestó Ranma. Ryoga pensó en eso. Su nariz empezó a doler. Yo diría que funcionan. Gracias Ryoga, dijo Akane, sintiéndose realmente adulada. Se sentó rectamente, lo que causó que su túnica se ajustara un poco más, y Ryoga casi se atragantó. Ranma debe haber planeado esto para avergonzarme. Podría. Miró a la chica en cuestión con sospecha y casi se ahogó de nuevo. Ranma había escogido justo ese momento para estirarse, brazos sobre la cabeza, espalda arqueada hacia atrás, cabeza reclinada, inocentemente, por cierto. Después de todo, acababa de practicar. Ranma no sabía que esa también era una de las clásicas poses sexy como 1000 demonios que las modelos de trajes de baño y lencería han usado durante años. Ryoga empezó a toser. No podía ser intencional, pero era perturbador. E inflamatorio. ¿Podrías dejar de hacer eso? ¿Dejar de hacer qué?, preguntó Ranma, honradamente confuso. Dejar de verte así. No puedo dejar de verme así. Lo estás haciendo solo para molestarme. ¿Haciendo qué? Ryoga, ¿de qué estás hablando?, preguntó una también confundida Akane. Ella no podía ver nada que Ranma hubiera estado haciendo esta vez. Ella no te ha molestado llamándote Pechan o algo así. ¿Te sientes bien, compañero?, dijo Ranma. Se preguntaba si Ryoga no estaría definitivamente perdido. Me voy a sentir bien cuando dejes de hacer eso. ¿Hacer qué? Eso. No voy a continuar una discusión absurda como esta, concluyó Ranma. Se puso de pie, se agachó para tomar su taza de té y accidentalmente le ofreció a Ryoga un muy buen primer plano de su escote. ¿En serio? ¿Fue un accidente? La furia de Ryoga se congeló de repente. Y, con lentitud, dejó caer su cabeza encima de su plato. ¿Qué pasa con Ryoga?, preguntó Akane súbitamente preocupada. No tengo idea. Nunca lo he entendido, y no intentaré hacerlo, replicó una ofendida y desconcertada Ranma. Subió a cambiarse por algo más normal, mientras Akane trataba de ver si Ryoga tenía fiebre. No la tenía, pero nuevamente le sangraba la nariz. ¿Así que ya tienes un disfraz para el sábado?, preguntó Ranma camino a la escuela. Sí. Y me gusta mucho, me costó mucho trabajo. ¿Qué hay de ti? Bueno, no fue tan difícil de hacer, pero sí, está listo. Se ve bastante bien. Ranma sacudió su cabeza para sacarse los pelos de su cara. Era un día de viento. Lo difícil fue encontrar los accesorios. ¿Accesorios? ¿De qué vas a ir? ¿Es un secreto y tú? Akane sonrió. También es un secreto. Ya lo verás el sábado en la noche. Bueno. Vamos a ver, bajamos del cerco, corremos al camarín, y de ahí a clases. En sus marcas, ¿lista? Ya. Una cosa beneficiosa de las caminatas temprano a la escuela sobre el cerco, con pantaloncillos bajo el uniforme, era estar en el gimnasio a tiempo, era evitar problemas con Kuno. Hoy fue una excepción. El verdadero heredero del arte de ser casi un total idiota estaba esperándolas esa mañana. Con una nueva y flamante estrategia de acercamiento. Hermosas damas, las más hermosas entre todas las mujeres, oh, rosas incrustadas en mi corazón. Ustedes se han negado, incluso desdeñado. Pero ahora, yo, Tatewaki Kuno, finalmente he comprendido la razón de vuestro rechazo a mis afectos. ¿Has descubierto que te consideramos increíblemente molesto?, preguntó Ranma sonriendo con desprecio.
No, eso es imposible. Esta vez tiene razón. Nunca podrá descubrirlo, indicó Akane. Es obvio que mi error está en las flores que he escogido. Sin duda desean otras flores, más exóticas. Sasuke, las flores para las flores de mi corazón. Dijeron las dos en coro. Y entonces se encontraron sumergidas hasta el cuello por ramilletes de azucenas, pensamientos, narcisos, orquídeas, margaritas, no me olvides, madreselvas, crisantemos, e incluso algunas flores silvestres. Ranma y Akane se veían como si alguien hubiera agarrado una tienda de flores, completa, y la hubiera agitado encima de sus cabezas. Por un momento no hubo movimiento bajo el montón de flores. Entonces una cabeza roja emergió entre rosas y narcisos. Kuno, estúpido. Y todos sabemos lo que va a pasar aquí. Realmente odio a ese idiota, refunfuñó Ranma cargando los tradicionales baldes. Hacernos llegar tarde por una tontería como esa. Oh, tú y yo también, agregó Akane, también sosteniendo los odiados instrumentos de castigo. ¿Champú quiere saber si puede pedir prestado a Chico tonto de la espada para pegarle después de la escuela?, preguntó la escolar amazona, que también estaba en el pasillo, cargando baldes, por la falta del atraso. ¿Por qué? Champú despertó tarde, pero podría haber llegado a tiempo. Chico de espada dejó montaña de flores en camino. Bicicleta de Champú no frenó a tiempo. Choque por estúpidas flores. Podría vender a ese tipo a las amazonas como ayudante de cocina, gruñó Ranma. ¿Ranma ha tomado lecciones de chica mercenaria? Sonrió Champú. ¿Qué quieres decir? Ranma quiere pago por vender Chico de espada. Si Ranma no paga de nuevo, Chico de espada retornable. Ranma y Akane se rieron entre dientes al imaginarlo. Lo que no entiendo es por qué Kuno no está aquí. Si él también llegó tarde, suspiró Akane. Mira fuera de la ventana. Akane miró donde indicaba Ranma, y se rió al ver a Kuno con una escoba y un tarro, limpiando vastas cantidades de flores. Creo que con eso tendrá bastante. Llegó la hora del almuerzo. Mientras la hora usual banda comenzó a abrir sus loncheras, con la excepción de una que abrió su parrilla, Ranma arribó ceñudo. ¿Enzo de nuevo?, preguntó Sayuri. Ya lo conocen. Maldición, Kuno podrá ser un idiota, pero al menos intenta ser un idiota romántico. ¿Enzo solo? Arre. ¿Qué hizo ahora? Lo corriente. Pero esta vez incluyó un motel, 3 litros de mayonesa y una morsa. Ah, y quería que llevara puestas unas orejas de Mickey Mouse. El código no me permite herirlo, pero no estoy seguro de que logre sobrevivir. Akane abrió la boca. Ranma, ¿no habrás? No, por supuesto que no. Pero, ¿puedes adivinar quién alcanzó a escuchar su proposición? ¿Quién?, preguntó más de un auxiliador. Entonces vieron a un aterrado Enzo que huía de un indignado Kuno. ¿Saben? Por darme un descanso de golpearlo, casi podría darle una cita al idiota. Bueno, tal vez le deje comprarme una taza de té, pensó Ranma. No, mejor no. Enzo también molesta a Champú. ¿Qué tiene que ver salsa de chocolate y botas de piel de iguana con cita? Mientras Yuka y Sayuri retrataban a Enzo, el mayor pervertido de la escuela, a Champú, Ranma empezó a comer. Enojo o no enojo, la comida es comida. Champú escuchó por un momento, sin comprender, y repentinamente empezó a brillar con su aura roja. Champú se saltará almuerzo, sigan comiendo ustedes. ¡Ey, Chico de espada! Champú ayudará. Supongo que seré bueno y no le pegaré a la salida después de todo. Eso podría ser demasiado, buen ramen. Mientras la amazona se unía a la persecución del aterrorizado Enzo, Ranma se rió con disimulo. Y comió. La hora del almuerzo era lo normal en Furinkan. ¿Y bien, chicas? ¿Disfraces listos para la fiesta del sábado?, preguntó Ranma después de la clase. Sí. ¿Y el mío va a hacer que se te suban los calcetines?, Ranchan replicó Ukyo. He puesto un montón de trabajo en él.
Shampoo tiene buen disfraz también. Apuesta que nadie lo espera. Bueno, lo verán cuando vayamos a la fiesta. Y realmente estoy orgullosa de él, dijo Akane. Ranma solo sonrió. El suyo no era flojo por ningún lado. Quick. Pechan no estaba feliz. Como Ryoga, había planeado ir a la fiesta si podía encontrar un disfraz. El agua fría no era lo que consideraba como un traje. Akane se acercó, sonriendo. Su disfraz era perfecto, y Ranma tendría que admitirlo. Entonces vio bueno, ¿adivinan qué pasó? Oh, Pechan. Aquí estás. Desearía que pudieras ir conmigo a la fiesta. Pechan, ¿te gustaría ayudarme con mi disfraz? El cerdito asintió. Aunque en este momento no pudiera imaginar cómo. Unos minutos después lo comprendió. Para su eterna mortificación. Después de un rato, Akane salió de nuevo y se mostró a Ranma. Ranma casi se trepó a la pared. Un jejejejejeje. No. Es Pechan. ¿Lo ves? No es un gato. Es Pechan. Ranma se calmó y relajó. Tienes razón. No es un gato, es un cerdo. ¿Tú sabes que ese personaje es femenino? Ella empezó a reírse. Claro que sí. ¿Cuál es el punto, Ranma? Bueno, probablemente es el primer cerdo transformista de la historia. Pechan podría haber gemido. O atacado. O algo. Pero, estando disfrazado, y sostenido por Akane, todo lo que pudo hacer fue ofrecer su versión cerduna de un maullido. Quill. Realmente no funcionó. La mansión Kuno. Un centro de locura e insanidad como ningún otro en Nerima. Bueno, en realidad, la mayoría de los lugares de Nerima eran centros de locura e insanidad, pero la mansión Kuno tenía una muy buena cantidad de locura e insanidad. Ser rico tiene sus beneficios. Todas eran recibidas por Sasuke, quien era el único miembro de la servidumbre que cualquiera podía ver. El personal completo de la propiedad de Kuno eran ninjas, y tenían la natural reticencia a ser observados. De hecho, Sasuke no había visto al cocinero principal en 6 años, y nadie sabía quién cambiaba la ropa de cama. Era la clase de cosas que simplemente parecían ser hechas solas. Ranma había estado allí unas pocas veces, pero raramente por voluntad propia. Solo una cantidad apreciable de dinero y un CD muy deseado le había traído aquí esta noche. Tanto ella como Akane usaban capas para ocultar sus trajes. Y, cuando entraron al vestíbulo y dejaron sus capas, escucharon más de un murmullo de aprobación. Akane vestía un casi perfecto traje de Sailor Mercury. Botas, tiara, falda corta y todo lo demás. Y, como ya lo había notado, sí, sus piernas eran bonitas. Y el complemento perfecto era Pechan, usando una cola de gato postiza, pequeñas extensiones en sus orejas, bigotes falsos, y una medialuna en la cabeza. Sí, era verdad, Ranma tenía razón. Pechan era técnicamente un travestido. En lugar de ser un chico cerdo, estaba representando el rol de Luna, una gata. La única nota discordante era el pañuelo, con el pequeño paraguas de combate escondido dentro, que Akane no había podido quitar. En realidad había quitado 27 de ellos antes de darse por vencida. Ranma, por su parte, era una cercana figuración de la heroína de los videojuegos, Lara Croft. Shorts khaki sobre un leotardo azul, botas de caminata y una mochila, e incluso un rifle automático de juguete y 2 pistolas de agua. Además había regresado a su tradicional coleta para complementar el papel. ¿Qué habrán planeando los demás? Ya lo veremos. «Ey, ¿no es ese Kuno?» No era eso lo que esperaban, replicó Ranma. Kuno, pensó, no dejaría su tradicional fijación por los samurái. Casi siempre lo hacía. Pero no esta vez. En cambio, el familiar sombrero, la chaqueta de cuero usada, el látigo. Debo admitirlo, susurró Ranma. Kuno hace un Indiana Jones bastante decente. Lara Croft e Indiana Jones. ¿No serán realmente una pareja, después de todo?
Rió Akane. Ni se te ocurra pensar esas cosas. Nabiki escogió ese momento para llegar. Había pensado mucho tiempo sobre su disfraz. Decidió finalmente llevar algo que nadie jamás esperaría que usara y que, además, atraería los ojos de los empresarios con los que pretendía hacer contacto. ¿Y qué mejor para atraer a hombres de negocios que una clásica conejita de Playboy? Nabiki sabía que ella tenía los talentos, y no temía demostrarlo con hechos. Después de todo, ¿qué tan escandaloso puede ser un traje ajustado y orejas? ¿Vergüenza? ¿Qué es eso? Y, lo más importante, el disfraz era económico. Hey, Ran-chan, ¿qué opinas? Ranma parpadeó. Ukyo no era dada usualmente a los ornamentos femeninos. Ella era femenina, pero también tenía casi tanta actitud como Ranma. Falda de cuero y corpiño. Botas y armadura. Una combinación inesperada. Ukyo, princesa guerrera. Alguna gente podría no permitirse ver Sena, pero Ukyo se veía bien. Ranma empezó a reír entre dientes. No está mal, Ukchan, para nada mal. ¿Pero no lleva Sena una espada en lugar de una espátula? Una chica debe conservar su propia naturaleza. ¿Me pregunto? No puedo creer esto. Esa declaración fue provocada por la entrada de Champú. La mayoría de los asistentes esperaban que la amazona trajera un disfraz muy revelador, como todo lo que vestía habitualmente. En lugar de eso, venía con un traje muy serio. Larga túnica, complejos adornos, un peinado nuevo. ¿Hay amazonas en Jurai? Preguntó Ranma. Champú había decidido que, si Ranma no respondía a su usual rutina de ser endiabladamente sexy, era mejor probar algo más femenino. ¿Y qué era más femenino que vestirse como la guerrera aquella de Tenchimuyo? Se inclinó, cuidadosamente, y respondió. Champú no lo sabe, Lord Ranma, pero deben existir. ¿No sería Lady Ranma ahora? Sonrió Akane. Lo que sea, replicó Champú. ¿Le gusta disfraz a Ranma? Bueno, ciertamente es un nuevo look para ti. Champú lo agradece. Debo admitir, Ranchan, que todas estamos vestidas de forma poco habitual. Ojo. Excepto ella, murmuró Akane. Kodachi hizo su entrada. Y su disfraz, donde fuera que estuviera, era impresionante. Pequeño. Negro. Calaveras. Bikini. Verdaderamente poco práctico. Bueno, al menos su risa es la correcta, meditó Ranma mientras Kodachi descendía los escalones en el clásico traje de Naga, la serpiente blanca, de las películas de Slayers. Y la mayor parte de la actitud, y la locura, y el ego, agregó Akane. Kuyauk concordó Pechan. Ukyo levantó una ceja. Tienes una mascota bastante inteligente, Akane-chan. Pareciera que en realidad estuviera tratando de maullar. Pechan es un cerdito muy inteligente. ¿No es cierto, Pechan? Para un cerdo, sí, murmuró Ranma. Champú no reconoce disfraz de chica loca. Slayers. Un programa bastante decente. ¿No le parece decente a Champú? Se ve indecente. Risas emergieron del grupo. Y un Kuyauk alegre. Otros llegaron. Algunos más escandalosos que otros. O sí, estaban los vaqueros, las cantantes y los otros, pero también algunos más imaginativos. Yuka y Sayuri decidieron que, si Ranma podía ser un poco atrevida, ellas también, aunque solo fuera durante una fiesta de disfraces. Ellas representaban, con la ayuda de pelucas, un rupar sucio clásico muy decente. Hiroshi y Daisuke, que eran los primeros en admitir que no tenían idea de ninguna arte marcial, decidieron también asistir con trajes emparejados, como Rayo y Ken, de Street Fighter. Tomen nota, porque eso va a ser muy importante. Keloun estaba sentada en el Nekoanten, sola con Mus, que no había sido invitado y, además, era necesario para atender el restaurante. Algo estaba inquietándola, algo que no podía identificar. Mus, tráeme el cristal del Encao.
Y mientras el casi ciego maestro de las armas ocultas y objeto ocasionalmente molesto traía el elemento requerido, Keloun se sentó nerviosa. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que sintió esa particular vibración en el aire. Y eso no la hacía feliz. Mirando profundamente en el cristal, la matriarca de las Amazonas empezó su enigmático canto que abriría los poderes del oráculo. El cristal empezó a brillar, débilmente, revelando caracteres, palabras que le dirían lo que necesitaba saber. Estás en problemas. Esperaba algo un poco más detallado. Ah, chica del moño, no pelirroja, no, chica de la coleta de nuevo. Como sea, estoy alborozado de verte a ti y a la amada a que intento en mi humilde celebración. MRRRF, replicó Ranma, con la boca llena de pastel. Akain suspiró. Hora de controlar al tonto. Kuno-senpai. Espero que no vayas a intentar ser demostrativo de nuevo. ¿Podría yo dejar de alabar tan gloriosa belleza sin permitirte a ti observar mi magnífica masculinidad? Pero, como organizador de este evento, debo unirme a la chusma e impedir que mi demente hermana intente envenenar inadvertidamente a los invitados. O quizá advertidamente. Pero no teman, más tarde tendré tiempo para concederle a ambas la atención que merecen, sin tener que dividirla. Kuno preguntó Ranma tragando, si nosotras somos dos, ¿no tendrás, de todos modos, que dividir tu atención? Kuno parpadeó, algo confuso. Entonces el kendoísta se retiró, para meditar tal enigma. Buena pregunta, comentó Nabiki. De hecho, casi digna de mí. Por lo menos lo mantendrá ocupado los próximos 5 minutos. Ranma asintió sobre una fuente de ponche. La comida también está buena. ¿Han probado la torta? Está sabrosa. Sí. Incluso a Pe-chan le gustó, sonrió Akain a su mascota, que estaba comiendo la delicada pieza en cuestión. Pe-chan podía ser un cerdo, pero no era un patán, normalmente. Por cierto, los bollos de cerdo están muy buenos. Y las pelotas de arroz. Y las albóndigas. Y la salsa. ¿Y él? Ranma preguntó Nabiki en voz alta. ¿No piensas en otra cosa más que en comida y peleas? Seguro. También en dormir. Nabiki gimió. No podía estar segura de que Ranma estuviera bromeando. Tonto oráculo, reclamó Keloun con indignación al cristal. ¿Sería posible que fueras más específico? Estás realmente en problemas. Eso no es de mucha ayuda. ¿Severamente en problemas? ¿Problemas mayores? ¿En problemas ms al de lo creíble? Es un hecho poco conocido que en el dialecto chino que usan las amazonas hay no menos de 62 formas de llamar estúpido a alguien o algo. Keloun utilizaría todas esas formas al menos 2 veces en los próximos 3 minutos y medio. Es extraño que no hayan sido muchos los que han mirado a Ranma esta noche. Bueno, quizá los chicos ya se han hecho la idea. O quizá es porque circula el rumor de que esas armas son de verdad. Hiroshi y Daisuke asintieron. Entonces se fueron a entablar una conversación con Yuka y Sayuri, que se veían muy atractivas en sus trajes del par. De las ángeles encantadoras. Keloun recién había creado un 63ª forma de llamar estúpido a alguien o algo, cuando Mus se acercó a su lado y dijo. ¿No debería preguntar por qué estamos en problemas? Mus, idiota. Los oráculos no funcionan así. Debes usar métodos arcanos y cuidadosos para extraer la información que necesitas. No puedes llegar y decir una estupidez como señor Cristal, exactamente por qué estamos en problemas. Si las cosas pudieran ser así. Porque un brujo demente llamado Fred Yerfurger, de Pillow Creek, Minnesota, 237 habitantes, se encuentra justo ahora en Nerima. Está a punto de hacer algo muy estúpido con el amuleto de las impresiones y causará una severa inversión de la realidad. La única esperanza es un grupo de jóvenes, pero algo indisciplinados, artistas marciales, que en este momento están vestidos con un amplio rango de trajes y disfrutando de una fina comida y ponche. Oh, por cierto. Sí, debes darle un premio al chico pato por esto. Necesitarás todo el buen karma que puedas conseguir.
Keloun decidió utilizar una de las técnicas de Ranma en ese momento. Y Mus disfrutó del notable espectáculo de la matriarca amazona golpeando su cabeza contra la mesa. Luego le dio un aumento. Y salió disparada hacia cierta fiesta. Mucha gente considera los templos de China o el Tíbet como las mayores fuentes de conocimiento místico. Otros hablan en voz baja de los canales de Luisiana, donde los sacerdotes vudú viven. Unos mencionan las ruinas perdidas de Tanis en Egipto, o los extraños y ocultos lugares que yacen bajo Stonehenge. Incluso se mencionan como ejemplos a la montaña del Fénix, o la ciudadela de la dinastía Mask. Y otros, muy conocedores, muy sabios, y muy temerosos, hablan de Arkham, Massachusetts, y la pavorosa biblioteca de la Universidad de Miskatonic. Por alguna razón, nadie parece saber nada de Pillow Creek, Michigan, que posee el mayor porcentaje per cápita de magos, brujos, hechiceros, brujas y otras que no les gusta ser calificadas como tales, en el planeta. De hecho, la única persona normal allí es Earl Gillespie, que atiende una combinación de estación de servicio, tienda de abarrotes, y oficina de correos. 237 habitantes, de los cuales 236 son mágicamente activos de una u otra forma. Y en ese pequeño pueblo, que se ve como cualquier otro pequeño pueblo, también existe un idiota del pueblo. Ustedes saben, el tipo que a nadie le gusta, el tipo con ideas raras en la cabeza. Bueno, en este caso, era Fred Yerfurger. Y la idea rara en la cabeza de Fred era la de conquistar el mundo. Ahora, para cualquier practicante serio de la magia, esto es verdaderamente estúpido. Primero, porque las leyes cósmicas no permiten que ningún mago domine el mundo, algo o alguien siempre lo detendrá antes de obtener la última runa, o será reducido por el bárbaro de turno, o pateado por algún artista marcial cuyo nombre probablemente empezará con R, terminará con A, y será un transacuasexual, ya saben a quién nos referimos. Segundo, porque incluso si llegara a dominar el mundo, el tiempo que le ocuparía administrarlo no le dejaría ninguna oportunidad para sus arcanos estudios, que a los magos les gustan tanto. Y tercero, porque en la honesta opinión de los magos reales, es más gratificante juntar un paquete de cervezas, un hermoso espíritu afín, ver las brujas de Stuig y reírse de todos los errores, intercambiando uno que otro abrazo. En otras palabras, una vez que se iluminan con el verdadero significado del universo, y dominan sus poderes, se dan cuenta que no es gran cosa después de todo, comparado con la compañía de ese espíritu afín y la ocasional Budweiser. Los magos reales son un poco mundanos, en general. Fred era la excepción. A él no le gustaba la cerveza, no era aficionado a los estudios, y estaba determinado a probar que la famosa ley cósmica era falsa. Fred era poderoso. Fred era capaz. Y Fred era un terco. Fred no era, sin embargo, estúpido. Tratar de iniciar la conquista del mundo en su casa no provocaría más que la oposición de 235 realmente indignadas personas mágicamente activas, que verían con mucha molestia su interferencia en sus conjuros cervecísticos y sus espirituales abrazos. Además, Earl podría golpearlo de nuevo con ese condenado mazo que comprara a ese importador japonés, donde diablos guardaba Earl esa cosa, además. No. Esta vez se iría lo suficientemente lejos, donde no encontrara oposición. Cuando cualquiera de sus vecinos dedujera que estaba pasando, ya sería demasiado tarde, y tendría el mundo en su poder. Y conocía el lugar perfecto para empezar. Un lugar callado, ordinario, en Japón, llamado Nerima. Pensándolo bien, tal vez Fred sí era estúpido. La fiesta continuaba. Era lo que hace una buena fiesta, y, aun cuando fuera organizada por los Kuno, esta era una fiesta bastante buena. El mismo Kuno había decidido investigar qué era lo que la gente vulgar hacía para divertirse. Para su sorpresa, las lecturas de poesía, de las hazañas de los samurái, y las proclamas de su grandeza personal, no estaban en la lista. Sin embargo, comer, beber, bailar y cierto asunto fascinante, sí lo estaban. El asunto fascinante era una cosa moderna llamada karaoke. Ahora, antes de que cualquiera tuviera ideas equivocadas, Tatewaki Kuno era realmente consciente de una limitación personal. Él sabía que no era bueno para cantar. Era dolorosamente consciente de que llevar una melodía era algo que no iba con él. Pero eso no quería de hecho,
Había sido una experiencia dura el tratar de decir que sus ángeles invitados no pudieran cantar para él, por lo que fue y compró una gran máquina de karaoke con un montón de canciones, cancioneros y un sistema de vídeo de pantalla ancha para crear la atmósfera. Esperaba lo que sabía serían canciones de tierno amor y precioso romance de las voces de la angelical Akane Tendo y de la chica que cambiaba su peinado todo el tiempo, pero conservaba una tigresa ardiente en su corazón. El problema era que la dicha tigresa ardiente no estaba cooperando. Akane. No pienso cantar nada. Pero Ranma, tienes una muy bonita voz cuando eres chica, y lo sabes. Además, todos lo van a hacer. Yo no soy como todos los demás, se quejó Ranma, olvidando hablar como chica adecuada. Además, ni siquiera sé si alguna de esas canciones es la que me gusta. ¿Puedes intentarlo, o no? Supongo, Ranma supo que Akane no le permitiría escaparse sin al menos cantar una canción. Pero tú irás primero. Akane parpadeó. Bueno. No sabría. No lo haré si tú no lo haces. Está bien. Cantaré y después cantarás tú. ¿Trato hecho? Trato hecho. Akane fue a buscar el libro de letras y empezó a hojearlo. Ranma se volvió al cerdito transformista, y le preguntó. Entonces, Pechan, ¿qué canción te gustaría cantar? Kuyawu, replicó el cerdo, dando una mirada feroz a Ranma. Ranma se rió. Y entonces advirtió, para su horror personal, que Akane subía al escenario que Kuno había montado, micrófono en mano, y hablando con Sasuke que, en lugar de su traje de ninja, usaba una especie de traje de dilla. Diablos. Ella va a cantar algo, lo que significa que también tendré que cantar algo y... Diablos. Y, mientras pensaba eso, Akane empezó a cantar el molestamente apropiado Moonlight Densetsu. Y, de hecho, no lo hizo mal. Estoy impresionada. Tengo que encontrar una canción que me acomode, algo con actitud. Mientras Ranma hojeaba el cancionero, Pechan pensó en un plan simple para dejarlo en ridículo. El cerdito podría ya no estar tratando de matar a la chica en entrenamiento, pero no había nada que le impidiera hacerlo quedar como una tonta. Todo lo que tenía que hacer era sabotear la consola del karaoke, empujar los cables de sonido, y tendría una Ranma de aspecto estúpido en forma instantánea. El cerdo empezó a acercarse furtivamente al escenario. Ranma escogió su canción. Perfecto. El cerdo se acercaba a su blanco. Ranma tomó el micrófono y dijo: Realmente debería usar un peto y minifalda para cantar esto, pero... El cerdo quedó congelado justo enfrente de uno de los parlantes. No. Ella no iba a cantar. Debemos hacer una pequeña digresión para explicar algo. Ranma, aunque no se muestre en ningún anime o manga, canta en la ducha. Y siempre la misma canción, que debe ser interpretada muy fuerte. Y Rayoga Pechan lo sabía. Ranma le hizo la indicación a Sasuke, que subió el volumen al máximo. Después de todo, la canción debía ir fuerte. Y la pelirroja inició su rendición de una muy comprometida de Konya Wajerikan. También a muy alto volumen. Todos la disfrutaron mucho, excepto un ensordecido cerdo. Que, además fue lanzado lejos por los parlantes. Ese sí que es destino. El hechicero de nombre Fred se aproximaba a la mansión. Era allí donde las líneas se intersectaban. Este era el lugar preciso para usar el amuleto de las impresiones. Desde aquí podría causar el caos, al traer la naturaleza interna a la superficie exterior. Y, ciertamente, la naturaleza interna de la mayoría era débil, con lo que podría dominar fácilmente al mundo. Inserte aquí la patentada risa siniestra número 174. ¡Guau, Ranma! ¡Eso fue grandioso!, exclamó Yuka. Sí. Quizá podrías formar una banda, añadió Sayuri. No sabía que podías cantar así, agregó Hiroshi. Te sacudes muy bien cuando cantas, Ranma, dijo Daisuke. Dos ángeles encantadores y un luchador callejero golpearon a Daisuke antes que Ranma pudiera. ¿Qué comentario? ¿Podrías cantar otra canción?
Quiero decir, cantas muy bien, dijo Hiroshi. Si lo quisieras, podrías convertirte en una ídolo, con seguridad. ¿Han visto alguna vez lo que esas ídolos visten? Replicó Ranma. De ninguna manera voy a salir a un escenario con uno de esos vestidos de encaje. ¿Por qué creen que escogí con Yawaherikan? ¿Por qué es lo que cantas en la ducha todos los días? Replicó Akane. Me gusta la serie. Me gusta la canción. Y nunca tuve la voz correcta para cantarlo hasta los días de chica, bueno, no quiero admitirlo. Supongo que me gusta cantar. Oye Ranma. Si te consigo una peluca rubia, una minifalda y un peto, ¿la cantarías de nuevo? Dai, ¿quieres que Ranma se ponga medieval contigo? Preguntó Hiroshi. No sé. Se vería bien con ese atuendo, pero no. No creo, sonrió Ranma. Además, ¿de dónde sacarías un traje de Pris? Preguntó Yuka. Yo solo preguntaba. ¿O te estarás solo poniendo pervertido?, replicó Sayuri. No hay nada pervertido en un chico que quiere ver a una chica bonita con minifalda. Un traje de perrito faldero sí sería pervertido, replicó Daisuke. Una pausa larga. Has estado conversando con Enzo, ¿verdad? Preguntó Ranma. Bueno, solo trataba de salvar su vida antes de que lo mataras, replicó Daisuke. Como sea, dijo Ranma, para diferir la inminente muerte de Daisuke. No tengo ese disfraz, y no creo que haya alguno aquí. Ese no es un problema, diosa del cabello de fuego, replicó una voz realmente poco bienvenida. Dentro de la casa tenemos un completo guardarropa con casi cualquier vestido que tú o Akane puedan desear usar en su vida. Aunque, me temo, que no tengo pelucas a mano, dijo Kuno. ¿Por qué diablos tendrías que tener? No, olvídalo. Realmente no lo quiero saber, dijo Ranma con un suspiro. Si te atreves, sonrió Akane. Ranma tragó saliva. Esto parecía familiar. No lo haré. Guau. Sería sensacional, Ranma, indicó Sayuri. No lo haré. Serías el golpe de la fiesta, dijo Hiroshi. No lo haré. Podríamos hacer los coros, agregó Yuka. No lo haré. Personalmente, yo pagaría por verlo. Ranma le dio una mirada acusadora a Ukyo. No lo haré. ¿Lady Ranma no tiene miedo?, preguntó Champú riendo. Ella era fanática de BGC y anhelaba ver esto. ¿Tú también? No lo haré. Esto continuó por algunos momentos. El resultado inevitable fue que Ranma se encontró a sí misma con un cambio de vestuario, el pelo suelto y en el escenario de nuevo. Donde diablos encontró Kuno un duplicado perfecto del traje de Asahiri del primer episodio, refunfuñó Ranma internamente mientras empezaba a repetir su número. Y entonces ocurrió algo muy estúpido. Fred lanzó su conjuro. Desgraciadamente, no lo hizo bien. Su intención era traer la naturaleza interna a la superficie exterior. En cambio, trajo la superficie exterior a la naturaleza interna. Para la mayoría de las personas en el área no significó absolutamente nada, en un plano meramente espiritual. Pero para cierto grupo de asistentes a una fiesta de disfraces, Keloun arribó exactamente 17 segundos tarde. Se quedó paralizada al ver aparecer, desde la nada, edificios ferozmente disonantes. Una camioneta van apareció de ninguna parte. También lo hizo un Aston Martin, de los 60. En el tejado de la mansión Kuno se materializó una convenientemente ubicada nave espacial. Y a Keloun solo se le ocurrió decir una cosa. ¡Oh, mierda! Bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Y bueno, el próximo vídeo de Días de Chicas será el último. Y espero que les haya gustado el fic. Recuerden suscribirse y darle like y comentar para más vídeos. Y así sin más me despido hasta la próxima Ranma fanáticos.